muy buenas noches, mis amigos, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Makini recibiendo su audiencia, su sintonía, su compañía, pero también recibiendo a Roberto Rosario, el doctor Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y uno de los hombres de mayor cercanía del doctor Leonel Fernández en esta lucha interna de los morados. Bienvenido, mi señor, mis respetos. Los míos también para usted. ¿La familia está bien? Y para su teleaudiencia. Está muy bien. Lo demás se va. Si hay salud y la familia está bien, lo demás se resuelve. Sí, Lo que quizás usted tenga que explicarme es su lectura, que puede denotar salud, buena o mala salud del PLD, de los resultados de esta encuesta CID latinoamericana de esta semana, donde hay unos datos interesantes que presentan a un sorprendente gran apoyo a la posibilidad de una modificación constitucional, que choca con otras encuestas que plantean lo contrario, un altísimo apoyo al presidente Medina. ¿Cuál es la lectura que se le puede dar a esta encuesta así latinoamericana? Que viene a chocar con lo que había sido como una línea de una buena cantidad de encuestas. Bueno, precisamente esta semana que concluye, también trajo como noticia un estudio que se hizo de unas 23 encuestas que se han hecho desde el año 2017 a la fecha. Y en esas 23 encuestas que se han hecho, el profesor Leonel Fernández ha encabezado todas las mediciones como el preferido de la población para encabezar un nuevo gobierno, ubicándose en las primeras en un 23 y las más recientes en un 44, un 47%. Y de igual manera Luis Abinader ha estado posicionado dentro del PRM entre un 36 a un 37%, encabezando también ese partido opositor para ser el candidato de cara al 2020. Es un extraño acontecimiento el que usted dice, que presentan, que yo no tengo por qué repostarlo. Prefiero creer que las otras 23, cuyo estudio fue consolidado, reflejan una imagen quizá más actual del panorama, porque al ser más la cantidad, incluyendo dos encuestas de esa misma empresa en las 23 que fueron analizadas, por lo que creo que el panorama no sufre grandes cambios. Pero observa lo siguiente, ese trabajo aparece precisamente en la misma semana después en que todo el país se unificó en un acto de magia, estableciendo que no deseaba una modificación por nueva vez a la Constitución para beneficio de un grupo económico o de una persona en particular. ¿Se refiere al sermón de las 7 palabras, a la Iglesia Me Católica? refiero para ponerte un ejemplo, sí. La Universidad Católica de Santo Domingo, las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las iglesias evangélicas, la Iglesia Católica con toda su nomenclatura, las organizaciones de la sociedad civil como FINJU, Participación Ciudadana y una veintena de organizaciones de la sociedad civil, más la parte mayoritaria de la base del Partido de la Liberación Dominicana que encabeza Leonel Fernández en este momento, el PRM, los partidos de oposición en sentido general y muchos de los partidos que fueron aliados del PLD. Yo te preguntaría, ¿quién está a favor? A excepción del grupo económico que gobierna y de un pequeño núcleo político de apoyo al presidente Medina. Nadie apoya la reelección. Bueno, y por demás, como te dije, en las 23 encuestas anteriores que habían salido, marcaban que entre un 69 a un 74% rechazaba la posibilidad de una modificación a la Constitución con fines de reelegirse. Es decir, que es un extraño acontecimiento, ¿verdad?, que se produce a contrapelo de 23 entregas, donde 2 de esas 23 fueron hechas por esa misma encuesta. Bueno, llama la atención, quizás... Es más, te voy a poner un ejemplo. Ajá. En la última entrega de esa encuesta, le dio un 35 a Domínguez Brito y un 30 a Navarro. Aparecen ahora.
Parece que hubo alguna exigencia del cliente, que eso pasa con las encuestadoras, porque en las encuestadoras que cita el Observatorio Político son encuestas donde no aparece por el impedimento constitucional el presidente. Por consiguiente, los resultados es fuera el presidente por estar Pero inhabilitado. aparece siempre la pregunta de si está de acuerdo con una modificación a la Constitución, que también sí aparece. Eso sí, pero lo que pasa es que lo que llama la atención es el dato a resaltar en esta encuesta, que parece que el cliente dijo, no, yo sé que el señor presidente está inhabilitado, pero yo quiero que lo tomen en cuenta. En las encuestas también el que paga manda, no solo en otros aspectos de la vida. Bueno, sí, pero si es así, quizá Pablo, entonces si es el que paga manda, dejemos eso así. Sí, no, me refiero a las características. Yo quiero que me hagas una encuesta y yo quiero que tú me midas a Milagros Ortiz Bosch. Yo sé. Sí, pero Pablo, doña Milagros no está aspirando, sí, pero yo soy el cliente. Mira, Entonces, fíjate que la continuidad de Danilo Medina, pero mira, el 60% considera en esa encuesta que le conviene al país la continuidad del presidente. Yo creo que poco pudo haber sido el 98, el 99. Y así a lo mejor no te encuestan a ti, a mí, y entonces, sí, ¿verdad? Se queda en un 99. Pero, opinión de la posibilidad de reelección de Danilo Medina. ¿Muy a favor o algo a favor? El 51%. Yo te voy a decir, Pablo. Parece que ha cambiado. Se produjo un hecho, un terremoto. En las últimas semanas. Sí, hubo un terremoto importante en el país que cambió totalmente lo que había ocurrido en el último año. De alguna manera se empezó a dar cosas, empezaron a caer del cielo una serie de regalos a la gente. Le cayó cariño a la gente, y entonces la gente de alguna manera empezó a cambiar, como una especie de lobotomía, ¿verdad? Para llegar a la conclusión de que donde dije no es sí, donde dije sí es no. Vamos a tener que hacer una breve pausa, pero hay palabras sobre el mismo tema. Continuamos. Que en la República Dominicana hay un debilitamiento de las instituciones del Estado, de las instituciones de servicio y de las instituciones que están llamadas a garantizar el funcionamiento del Estado. Roberto Rosario y Márquez. Ha llamado la atención esa encuesta, pero también es una encuesta que por primera vez, una encuestadora que la gente, así como se ve, se percibe una relación entre Asisa, Leonel Fernández, Centro Económico del Cibao, Abinader, se percibe una cercanía de esta encuestadora con Medina, el sector Medina. Llama la atención el buen tratamiento que se le da a la doctora Margarita Cedeño de Fernández, e incluso hay un momento que la ponen por encima del propio Leonel Fernández, y esto es nuevo porque todo el mundo sabe que la doctora Cedeño de Fernández ha tenido una que otra oposición que ella niega, pero yo creo que sí, que cierta oposición a lo interno de la dirección del PLD, el comité político, el comité central, bajo la dirección, en la mayoría, del sector Medina. ¿Se le estará tirando un ramo de olivo al profesor Fernández Reina en el sentido de la posibilidad de un apoyo a Margarita Cedeño, tanto de Medina y de él? Mira, yo llegué a decir en este programa que a la reelección le sobraban votos, pero le faltaba pueblo y espíritu. Palabras duras, maltrató ahí. No, le falta. Fue duro. Le falta. Y ahora la repitió. Los votos pueden sobrar porque siempre hay forma de agenciárselo. Yo vi a alguien hoy, por ejemplo, este fin de semana, el jueves de esta semana que transcurre, yo vi en un programa matutino a alguien decir que siempre se pueden conseguir la mayoría, que se puede conseguir que le dé una indigestión a un diputado, que se puede conseguir que se vaya de viaje, que le dé un mareo, que un cólico nefrítico le da a cualquiera. Que le daba a cualquiera, y que ellos podrían conseguir suficientes cólicos y suficientes situaciones digestivas
para que los diputados no fueran y así hacer una mayoría. Esa fue la explicación que yo escuché en un programa matutino este jueves de un funcionario público. Es decir, que ya están por ahí. Lo que quiere decir es que no han logrado convencer a suficientes diputados para que voten, pero que están recurriendo a otros métodos para ver cómo logran esa mayoría. Pero bien, pero el elemento como yo de las decía, 2/3 partes de los asistentes y no de la matrícula no facilita que eso se haga. Yo tengo entendido que las matemáticas a lo interno del Congreso, a partir de que no es de la matrícula, sino de los asistentes a esa sesión de la Asamblea Nacional para la modificación, una posible modificación constitucional, es de los asistentes. Eso no aumenta las posibilidades, incluso está medio amarrado eso. Yo vuelvo y te digo que el problema de la reelección no es de voto, es de pueblo y de espíritu. No hay una... En el año 2015 había una licencia para una reforma y una repostulación. En este año lo que hay es un rechazo generalizado a una reforma constitucional. ¿Cuál es el problema que tiene ahora mismo el sector que gobierna? Que para ellos hacer una reforma constitucional necesitaban posicionar de nuevo en el imaginario nacional que era necesario una reforma constitucional y una repostulación del presidente. Pasó el mes de enero, pasó el mes de febrero, pasó marzo y está concluyendo prácticamente abril y no lo logran. No lograron que la gente asumiera la necesidad de una reforma constitucional. Entonces, ahí voy. Da esa razón. Ante el fracaso de esos esfuerzos, entonces traen un producto, van a un lugar. Yo no soy crítico de las encuestas, mal puedo yo hacer eso. Pero se agencian una y la presentan, queriendo presentar un escenario irreal que no existe. Pero no puede ser una encuesta tan encuesta como las de Asisa o las del Centro Pero es que yo no estoy Cibao. defendiendo ninguna. No. Yo lo que estoy diciendo es... Mejor presidente en todas las áreas, el presidente Danilo Medina. No. En toda educación, salud, pero mucho a poco, magistrado. ¿Pudiera desplazar a Francisco, al Papa? No creo que llegue a tanto, pero a Hipólito y a Leonel sí, en todas las áreas. Bueno, yo estoy buscando... No, en esa encuesta incluso Hipólito supera a Leonel. Por eso le estoy diciendo que es óyeme, interesante. como evaluación de ejercicio gubernamental, no, escúchame, óyeme. Como evaluación de ejercicio gubernamental, Hipólito está mejor valorado que Leonel. En algunas áreas. Es bueno que lo observe. En educación Leonel le lleva, en salud Leonel le lleva, a favor de la pobreza gana Hipólito, creación de empleo gana Leonel, industria agropecuaria gana con mucho Hipólito Mejía, seguridad ciudadana gana también Hipólito a Leonel. Ahora el matatán de todo esto es Danilo Medina. Pero yo quiero volver al tema. Mira, vuelva. ¿Qué fue lo que denunciaron esos sectores sociales? Sí. Que en la República Dominicana hay un debilitamiento de las instituciones del Estado, de las instituciones de servicio y de las instituciones que están llamadas a garantizar el funcionamiento del Estado. Y decían, primero lo dijo la Pucamaima, después lo dijo el PNUD, qué rara coincidencia, el PNUD y la Iglesia coincidiendo, que generalmente tienen posiciones en algunos temas esenciales diametralmente opuestas, y todos ellos, más la Iglesia evangélica, más las organizaciones de la sociedad civil, todas las organizaciones de intermediación social y todas las instituciones representativas de la sociedad han expresado públicamente su oposición, y más que eso han expresado su preocupación de que una serie de intolerancia y de actuaciones arbitrarias pudieran estar abriendo las puertas para que en un futuro, si no corregimos a tiempo y si no nos detenemos, podríamos estar a la puerta de un gobierno autoritario. Y lo han dicho de otra manera. Algunos han dicho que podríamos estar caminando hacia una dictadura. No que estamos en una dictadura, pero que se están dando una serie de situaciones que son propios de gobiernos dictatoriales, no que son gobiernos dictatoriales. Porque tú sabes bien que el concepto de gobierno dictatorial que hay ahora, de gobierno de fuerza, no es el mismo que había en los 60 ni que había en los 70. Ya hay otra forma. Ahora hay otros mecanismos de recortar derechos,
de generar autocensura, ya no se mata a la gente, ya no se mete preso, ahora se te coloca en el foro público y se te desacredita, para poner un ejemplo. O sencillamente violan tu intimidad y escuchan hasta lo que tú dices en tu cama. Ah, no, esto O escuchan, perdón, determinan a qué hora tú te bebes el café, o determinan a qué hora tú estás desayunando o comiendo, o si habla con un amigo, o si no habla. Fue usted que desarrolló el Sí, tema, por consiguiente, después de la pausa, usted tiene que seguir desarrollando ese tema, porque yo lo que estoy entendiendo es que usted se leyó muy bien este libro muy de moda del New York Times, todo un bestseller de cómo mueren las democracias, Así es. donde se explica detalladamente cómo en las épocas actuales no se trata de ejército, Así es. sino de imponerse a las instituciones. Después de la pausa, usted tiene que decirme la opinión de Roberto Rosario y Márquez de lo que se está viviendo aquí, con eso que yo decía el otro día, que son preocupantes señales. Después de la pausa. Hay lugares donde se han hecho transformaciones vulgares, pero en este caso existiría la posibilidad de una modificación como manda la misma Constitución. Regresamos. Roberto Rosario y Márquez, explíqueme usted su posición. ¿Es cierto o son tan preocupantes como dice la iglesia y dicen otros sectores las señales que se están enviando y que podrían, de no tener freno, podrían conducir al país a una dictadura que yo le llamaría dicta-like, porque no es ni dictadura ni dicta blanda como la de Olaguer, sino sería dicta-like, que son las de estos tiempos, que es lo que plantea Libesky? Dígame usted su opinión de todo esto. Mira, tanto Libesky como Cass Sunstein, que fue uno de los asesores de Obama durante su gestión, como incluso el propio Fukuyama, que ahora ha vuelto sobre sus pasos, han hablado cómo ahora los gobiernos de fuerza o los gobiernos dictatoriales no necesitan de un ejército, cómo los golpes de Estado ya no se dan con un gorila, es decir, con un Pinochet que se para todo circunspecto, ¿verdad?, y que aterroriza, sino que ya se usan mecanismos de control social. ¿A Pinochet lo ponen de ejemplo en el prólogo del libro, precisamente? De control social diferente. Por ejemplo, ¿cómo logra en Brasil Bolsonaro ganar las elecciones? Sacando de circulación a Lula da Silva. ¿Cómo logra el actual presidente Orlando Merced de Honduras, cómo llega al poder? Es mediante una decisión del Tribunal Constitucional de Honduras. O cómo ahora mismo el líder Evo Morales logra romper los límites que establece la Constitución para mantenerse más allá de lo que establece la prudencia y la carta magna de su país, que debe quedarse para un nuevo periodo. Pero eso no le llega a un Danilo Medina, que lo que haría es una opción que está en toda Constitución, que es su modificación. No hay ningún cambio de las reglas de juego, porque la modificación sería totalmente legal. Puede ser inmoral, una falta a la palabra empeñada. Explíqueme. No, lo que pasa es que se considera que cuando los órganos del Estado no actúan por voluntad propia, su decisión no es legítima. Y esos autores parten del criterio que cuando desde un poder se ejerce presión sobre otro poder, en este caso el legislativo, para que emita una decisión que permita que un grupo determinado continúe en la conducción del Estado, deja de ser una acción legítima y pasa a ser una forma de instrumentalizar la Constitución para romper los límites naturales que debe tener todo gobernante. Si tú te lees la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional de Colombia respecto de la inhabilitación para ser candidato de Uribe, ahí se desarrolla la tesis de que mantenerse en el poder más allá de los límites razonables, aún sea mediante una modificación constitucional, es una especie de golpe de Estado al orden constitucional establecido. Si el sector Medina lograse modificar la Constitución con los legisladores que existen,
democráticamente electos, estaría dando un golpe de Estado, aunque fuera totalmente, o sea, el cólico nefrítico aumentó, sí, una colitis amebiana golpeó. No, agarran 27 diputados y a todos le da una colitis. Entonces, esto sería totalmente legal, pero ustedes consideran que no, que esto lleva... ¿Usted consideraría que es normal que a 27 gente al mismo tiempo le dé una colitis? Bueno, vamos a esperar el hecho. Donde Eso voy podría es que ocurrir. hay lugares donde se han hecho transformaciones vulgares, pero en este caso existiría la posibilidad de una modificación como manda la misma Constitución. Y eso es ahí la discusión. No, te voy a explicar por qué. Por favor, por favor. No puede ser porque más o menos la mitad de los legisladores de ese partido han dicho que no la apoyan. Los líderes fundamentales de la oposición, Hipólito Mejía y Luis Abinader, recientemente se han expresado diciendo que ellos garantizan que sus legisladores no votarán por eso. Es decir, no hay una voluntad política de los actores sociales para que se produzca eso. Y al final, ¿qué es lo que es una constitución? Es un pacto social. Y si las fuerzas políticas con representación congresional, que son con los que tú puedes pactar, más las fuerzas sociales fuera del Congreso, que son aquellos que deben ser el sustento de ese pacto social, han dicho que no están de acuerdo con esa modificación, lo que tú estás haciendo es ilegítimo. Si tú para lograrlo te vales de trucos y de artimaña para lograr una mayoría calificada sobre la base de ejercer un vicio en el consentimiento del legislador, ya sea por fuerza, ya sea por truco, ya sea por dádiva, eso no es legítimo. Y una modificación constitucional que no esté sustentada en un pacto social que le dé legitimidad, no la va a respetar nadie. ¿Y qué viene de ahí en adelante? Ingobernabilidad. Lo que viene de ahí en adelante es retroceso y lo que viene de ahí en adelante es el estancamiento o, cuando menos, que todas las conquistas sociales y todo el desarrollo económico que hemos logrado vuelva 20 o 30 años detrás. El resumen de sus palabras nos conduce a decir aquí que si el sector Medina lograse esa modificación constitucional en estas circunstancias, eso determinaría la ruptura definitiva entre el sector Fernández y el sector Medina. O sea, el sector Fernández no apoyaría que se hiciera una modificación, aunque fuera legal, con el debido proceso que manda la propia Constitución. Si eso se da, eso decreta inmediatamente la división del PLD. El sector que representa a Leonel Fernández plantea que esta encuesta lo pone de independiente. Perdóneme la interrupción. La encuesta lo pone, le pone por primera vez la posibilidad de un Leonel Fernández participando en las elecciones como independiente. Un dato interesante. Mira, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Pero oiga lo siguiente. Lo que plantea el sector Leonel Fernández es que imponer una modificación constitucional mediante mecanismo non santo, que es la única posibilidad que existe en este momento, implica una ruptura en la sociedad, no en el PLD, en la sociedad, que evidentemente impactaría en el partido. La posición del sector Fernández si eso ocurre. Que impactaría en ¿De qué manera? En el Partido de Liberación Dominicana y que nos obligaría a nosotros a distanciarnos de esa acción. ¿De qué manera distanciar? Distanciarnos significa que nosotros como sector enfrentaríamos cualquier intento de modificar la Constitución por todas las vías posibles. O sea que ya ese candidato, el sector Fernández, no lo apoyaría. El sector Fernández no apoyaría una modificación de la Constitución bajo ninguna circunstancia. O sea que eso sella entonces no, lo que eso quiere decir es, y el PLD sin Leonel y Fernández unidos está feo para la foto, profesor, quiero que capte lo que estoy diciendo. Por favor. Lo que estoy diciendo es que si este grupo económico que dirige el gobierno actual... No diga así, pero ¿cómo que el grupo económico? No es el sector Medina del PLD, que tiene sus ricos como tiene el sector Fernández y el sector Mejía cuando era gobierno. No. Lo que pasa es que en el sector Medina hay un sector que no está en eso. Pero el sector que está en eso es el sector económico de ese grupo. O sea, el sector empresarial que pertenece al grupo de Medina. Es el que está promoviendo la reforma. No sabía, me estoy informando. Tú lo sabes. Y la modificación a la Constitución. Entonces, si ese grupo
impone la reelección, ese grupo está dividiendo la sociedad. Y ese grupo está conduciendo el PLD a una segura derrota electoral. Y la única manera que el PLD corre riesgo como PLD de perder las elecciones es si ese grupo económico se impone y logra, mediante el mecanismo non santo, modificar la Constitución de la República. Por esa razón nosotros tenemos junto a la sociedad que acompañar a la sociedad enfrentando esos intentos. Yo te puedo decir que esa posibilidad está prácticamente cerrada y por esa razón quisiera, en medio de esta conversación que tú me permitas, presentar una invitación que está haciendo el presidente del PLD, el doctor Leonel Fernández, para que lo acompañemos el 5 de mayo, el próximo domingo 5 de mayo, mañana no en 8. sino de mañana en 8, sí, donde el presidente Fernández va a entregar más de 2 millones que ya tenemos de personas que han suscrito un formulario de adhesión a su posición, a su intención de conducir los destinos de la nación y a la defensa de la Constitución de la República en el Félix Sánchez, en el estadio Félix Sánchez, donde pretendemos reunir la mayor y realizar la mayor concentración política que se ha hecho en todos los tiempos. No lo es. ¿Tú sabes por qué? ¿No es un riesgo innecesario? No, porque es que ahora mismo Leonel se ha convertido en el líder natural de la población. Leonel ahora mismo es el líder del PLD y es el líder del país. ¿Cómo? Porque Leonel Fernández es el de mayor simpatía en las bases del Partido de la Liberación Dominicana y aunque parezca extraño, por primera vez es el líder que logra representar la mayoría del partido oficial, es decir, las bases de ese partido, y representar un porcentaje importante de la oposición política, según lo registran las encuestas. Pero Leonel Fernández no tiene la mayoría de los PLDistas. De la base sí. ¿Y de qué manera se me afirma eso? Por lo menos en el comité central la relación está muy dispareja. En el estudio que hicimos. En el comité político también. No te detenga en la superestructura, ve a la base. Yo me estoy refiriendo a los compañeros, a ese más de 60 o 70% de compañeros del PLD que están abandonados, que no se le ha tomado en cuenta. Pero hace 8 años que el que reparte los sobrecitos en el PLD es Danilo Medina y el que me convenció a mí de que en la política el que reparte los sobrecitos dirige los partidos y es el jefe y el director y el mandamás de los partidos, fue el profesor Fernández con un histórico artículo. Pero profesor. Usted sabe, profesor, ¿qué ocurrió? Sí. Que los sobrecitos llegaron a otras casas, no están llegando a las casas de los PLDistas. Entonces los PLDistas ahora no tienen ni sobre, ni empleo, ni nada. Los PLDistas lo que están es, ¿cómo que dicen los muchachos tuyos? ¿Qué están los PLDistas? Están en olla. Compañeros, están en olla, están cogiendo lucha. Y entonces los PLDistas lo que ven es a los PRMistas, a los de los otros partidos, que le pasan por la casa y le sacan la lengua. Y le dicen, el partido, tú no estás en el gobierno. Se ríen de ellos y entonces los pobres compañeros se sienten burlados. Y ven en el presidente Leonel Fernández la oportunidad de volver a ser parte del gobierno. Y ser parte no solamente con un empleo, es que se le tome en cuenta, es que tengan un teléfono donde poder llamar y que en la otra parte del teléfono haya un dirigente del partido que reciba esa llamada. Es poder resolverle los problemas a su comunidad, es poder ser parte de una obra de bien social que se debe hacer desde el Estado para que llegue a los demás, que no está ocurriendo ahora, porque el gobierno ha estado en manos de amigos y de recién llegados, no de los PLDistas. Vamos a una pausa porque cuando retornemos ese último segmento va a estar matizado por un concepto que usted tiene que desarrollarme. Renovación en un PLD que a veces parece que se está muriendo de sus propios éxitos. Ya regresamos en un segundito. Seguimos, último segmento. Hablaba yo de renovación. El PLD sencillamente se va a quedar en esto de Leonel, Danilo, Leonel, modifico, no modifico, si no modifico va Leonel, pero entonces no se habla en el PLD
de la renovación, de caras nuevas, de que la fábrica de Presidentes deje de estar produciendo solo Toyota Prado y Toyota Land Cruiser con lo buenas que salen las Highlander. Esta encuesta uno siente muy de inspiración Medina, ¿no es también un mensaje, un ramo de olivo al profesor Fernández diciéndole, pero vamos a renovar esto y vamos a dar la oportunidad a que compitan los demás y que muy posiblemente, si compiten, pues ganaría la doctora Cedeño por la gran ventaja que tiene sobre los demás? ¿No es un ramo de olivo para evitar esa ruptura que usted la plantea como inevitable y yo estoy de acuerdo, que significa irse a la oposición, que como la vejez es larga, dolorosa y cuesta mucho? Por favor, profesor, desarrólleme eso, profesor. Voy a desarrollarte un criterio un poco diferente a la visión que tú tienes. Sí, sí. Y yo creo que en el próximo proceso electoral el doctor Leonel Fernández va a ser candidato y va a ser presidente, en cualquiera de las circunstancias que se presentan. El doctor Leonel Incluso Fernández, fuera como independiente. Usted no, si él va a ser candidato y va a ser presidente. ¿Con o sin PLD? ¿Dentro o fuera del PLD? La respuesta que te puedo dar en este momento es que él va a ser candidato y va a ser presidente, sin discusión. Ahora, para él lograr eso se debe, como te dije, a que ha acumulado suficiente apoyo en la sociedad para hoy estar en una posición de ventaja frente a sus opositores. Estos más de 2 millones de firmas son más que el padrón, por ejemplo, que tiene el PRM o que tienen sus adversarios. Y es casi exactamente igual o un poco más que lo que tiene el propio Partido de la Liberación Dominicana. La unidad del PLD, sin duda, hoy se puede dar, es sobre la base de esos más de 2 millones de adeptos que tiene el presidente Fernández, y en adición a eso también, a el conjunto de fuerzas políticas y sociales que en los próximos días van a expresarse en apoyo al presidente Leonel Fernández. Entonces, por esa razón es que yo te digo que en cualquier circunstancia va a ser candidato y va a ser presidente. O sea, no hay renovación. Eso quiere decir, no podemos, te voy a responder a eso, eso quiere decir, cualquier ciudadano en la sociedad, los liderazgos se ganan, no se regalan. Cualquier persona que se crea en la posibilidad de competir o haber acumulado mérito para tener un liderazgo debe hacerlo. Pero eso es lo que me dicen los y el presidente Fernández, yo trato de convencer, el presidente no debe, y me dice Maquinini, vete al paso que los liderazgos no se regalan y el pueblo quiere que sea el presidente Medina. Precisamente. Con entonces, eso que me golpean. Entonces, pero la Constitución a él se lo prohíbe. Mientras que en el caso del presidente Fernández no tiene prohibición. Leonel Fernández, la Constitución no le prohíbe ser candidato. Y en el año 2010, cuando se produjo esa modificación, Leonel Fernández planteó que fuéramos al modelo brasileño o al americano. ¿Y sabe quién fue que propuso el modelo del 94, del 1994? Fue Miguel Vargas, que le propuso que él no podía pactar una reelección inmediata porque se iría en contra de los principios de Peña Gómez. Pero si lo habilitaron, habilitado está. ¿Renovar qué? Renovar no es cambiar una persona por otra. La renovación es una renovación de ideas, de propuestas y de planteamientos. Y déjeme decirle algo, óigame, usted sabe, y no me va a dejar mentir, que la población percibe en este país que quien trajo la modernidad al Estado, el padre de la modernidad del Estado Dominicano, se llama Leonel Fernández, y en eso usted y yo vamos a estar de acuerdo. Pero hace 23 años, profesor. Usted, sí. Hace 23 años. Éramos jóvenes, pero la generación que ahora vota, pero la generación que ahora vota, que es el resultado de esos cambios estructurales que vivió la sociedad dominicana, sabe que el creador de esos cambios fue Leonel Fernández. ¿Y usted no cree que...? Y hoy no hay un político, y también tú estás de acuerdo conmigo, no hay un político de mayor actualidad y de mayor experiencia y posibilidad de reencauzar el Estado a mayores niveles de conquistas sociales y de logros económicos. Pero yo pensé que te iba a decir que no había un político Ahora, ¿qué quiere decir? Con una tasa de rechazo tan alta como Leonel Fernández que podría unificar la oposición en su contra. Es que es un disque viejo. La única persona que ahora mismo, óyeme, la única persona, óyeme, Pablo, pero óyeme. Pero atiéndeme. 46, solo superado por Hipólito Mejía con 47, una tasa de rechazo Pero oye altísima. Lo que te voy a decir, Pablo. Grave. Pablo, oye bien lo que te voy a decir. La única posibilidad de derrota que tiene ahora mismo
la fuerza que representa el PLD es la reelección. Como único pierde el PLD Sí. es si lleva a cabo el invento de la reelección en contra de la Iglesia Católica, de la Evangélica, de la organización de la sociedad civil, de los empresarios, de todo el mundo de su propio partido. Eso sería que una facción política, y dentro de esa facción el grupo económico de esa facción política, en su interés de reelegirse en el Estado, lleven al presidente Medina a un suicidio político. Pero ¿y no está usted maltratando a esos grupos económicos que han apoyado al PLD en las últimas elecciones? Unos más cercanos En las a Medina. en las últimas dos elecciones, No, ¿tú quieres porque decir? en el sector, recuérdense que hasta el 2007 hubo amores. O sea, en las elecciones del 2004 había amores. En el 96-2000 era un triunvirato. Sí. Temo, Danilo y Leonel. Todavía Temo le dice Dania al presidente, que por cierto debería ser el candidato, Temo Montaz. Si es por, o si porque era el triunvirato. Lo que pasa es que ahí entra ya, yo entiendo lo de los votos. ¿Y por qué Temo fue? No, lo de los votos, yo entiendo. Ya No me golpea ¿qué Temo, pasó? yo soy débil con Temo. Pero yo estaría de acuerdo, pero habría que convencer al presidente que lo dejara. Pero el presidente es que no lo dejó aspirar. No, pero ellos están. Lo que pasa es que hay un problema. Yo digo lo ideal en cuanto Fue lo ideal, pero tú porque crees... el mejor gobierno del PLD fue ese 96-2000. No quiero maltratar a Temo, pero Temo debe saber quién fue que lo sacó de competencia. Sí, pero ese triunvirato. ¿Quién tú crees que sacó a Sí, Temo? pero le fue bien. Pero no me huyas. Con Temo, con Danilo y con Leonel le fue bien. No me huyas. Sí. ¿Quién sacó a Temo y a Radamés de competencia? No, pero ellos están compitiendo. Ajá. Ellos están compitiendo. Ajá. Le ha ido bien, le ha ido mal. Pero Pablo, no se haga escurridizo, por Pero en favor. definitiva, ustedes insisten en el doctor Leonel Fernández o que entre el mar. Lo mismo que me dicen los danilistas, que es el presidente o se hunde el mar. Mi amigo y mi hermano Pablo. Es larga. Mi amigo y mi hermano Pablo. Costosa, dolorosa. Y tú le estás diciendo eso a los leonelistas que tienen 7 años de largo abandono. ¿Los leonelistas? Sí, están abajo y fuera. ¿Pero cómo va a muy ser? afuera. Muy afuera. Pero la mayoría tiene por lo menos en la dirección, uno es asesor de aquí, el otro es viceministro de pasa? aquí. Pablo, no sea así, por favor. No, quizás la situación no es... Sincerízate. No, lo que pasa es que la situación es diferente cuando el que está arriba es el sector A, pero no es que el sector B... Cuando Leonel fue esté presidente de la Sí. República, el gobierno era de todos. Ahora el gobierno es de un grupo. Y eso va a cambiar si llega Si Leonel vuelve a ser presidente, volverá a ser un gobierno de todos y para todos. Lo bueno es que estamos en abril, falta mucho para el proceso electoral y como ustedes saben, Roberto Rosario es uno de los habitués de este programa. Me lo he ganado. Sí, no, usted sabe que... Por su amistad y su cariño. No, hay payola afectiva, sí. Pero a donde yo quiero llevarlo es que usted y yo volveremos a enfrentarnos, ni siquiera a entrevistarnos, no, a enfrentarnos, porque aquí se han dicho cosas que solo el tiempo, el implacable, puede decir quién de los dos tiene la razón. Usted me va a dar la razón al final. ¿Volveremos a encontrarnos? Muy bien. Roberto Rosario Márquez nos ha acompañado. Sean felices, un feliz fin de semana. Si es en familia, mucho mejor, mucho mejor.